ocurre cuando una institución que predica pureza esconde corrupción, mentiras y secretos detrás de sus paredes? ¿Qué pasa cuando la persona que representa la moral termina siendo la más inmoral de todas? Hoy vamos a hablar de una película que no solo generó polémica en toda Latinoamérica, sino que además se atrevió a hacer una pregunta que muy pocas obras se han atrevido a plantear. ¿Quién vigila a quienes dicen saber distinguir entre el bien y el mal? Esta es la historia de un joven sacerdote que llegó a un pueblo dispuesto a servir a Dios y terminó destruyendo la vida de la persona que más lo amaba. Esta es la historia del crimen del padre Amaro. Todo comienza con la llegada del padre Amaro a los reyes, un sacerdote joven, carismático, educado y aparentemente lleno de fe. El obispo lo envía a pasar unos meses junto al padre Benito, un sacerdote veterano que se convertirá en su mentor antes de continuar su formación en Roma. Pero desde la primera noche ocurre algo extraño. Amaro observa cómo una mujer sale discretamente de la habitación del padre Benito, y aunque intenta ignorarlo, una pequeña duda queda sembrada en su mente, porque se supone que los sacerdotes deben vivir bajo ciertas reglas, y cuando quienes predican esas reglas no las cumplen, inevitablemente surge una pregunta. ¿Creen realmente en aquello que enseñan? Al día siguiente Amaro conoce a Amelia, una joven amable, inteligente, profundamente creyente, de esas personas que confían plenamente en la iglesia porque crecieron pensando que era un lugar seguro. Y aquí es donde debemos detenernos un momento. Para entender esta historia primero debemos entender algo. Durante siglos, la iglesia no fue simplemente una institución religiosa, fue una institución de poder. Durante mucho tiempo definió qué era correcto, qué era incorrecto, qué podía decirse, qué debía callarse y quién merecía ser escuchado. Hoy ese poder ya no es el mismo, pero en muchos lugares sigue existiendo una influencia enorme, especialmente en comunidades pequeñas, lugares donde la palabra de un sacerdote todavía puede valer más que la opinión de cualquier otra persona. Por eso la llegada del padre Amaro es tan importante, porque la gente no ve simplemente a un hombre, ve un símbolo, un ejemplo, ve a alguien en quien confiar, y precisamente por eso, todo lo que ocurrirá después resulta tan devastador. Los problemas comienzan cuando aparece el padre Natalio, un sacerdote incómodo para la iglesia, uno de esos hombres que no teme decir lo que piensa. Durante una reunión acusa al padre Benito de algo extremadamente grave. Según él, el hospital que están construyendo está siendo financiado con dinero del narcotráfico. La acusación parece absurda, hasta que un periodista comienza a investigar y descubre que es verdad. La iglesia está recibiendo dinero de criminales para financiar sus proyectos. Cuando el escándalo estalla, todos esperan una explicación, pero la respuesta del padre Benito deja a todos sorprendidos. Él dice, el dinero malo se vuelve bueno cuando se utiliza para hacer el bien. Y aunque suena razonable, ¿realmente lo es? Aquí aparece uno de los debates morales más antiguos de la historia. Por un lado tenemos a Kant, un filósofo que sostenía que una acción debe juzgarse por lo que es, no por los resultados que produce. Para Kant, si el dinero proviene del crimen, sigue siendo inmoral sin importar cuántos hospitales construya. Pero existe otra postura, el utilitarismo, una corriente que sostiene que si una acción beneficia a más personas de las que perjudica, entonces puede justificarse. Y aquí surge la pregunta, si ese dinero puede salvar miles de vidas, ¿importa realmente de dónde vino? Es una pregunta incómoda, y precisamente por eso sigue generando debate hasta nuestros días. Mientras la iglesia intenta controlar el escándalo, otro problema está creciendo, uno mucho más personal, mucho más peligroso. Amelia se enamora del padre Amaro, y lo peor es que él también se enamora de ella. Al principio intentan resistirse, pero eventualmente terminan viéndose en secreto, besándose, mintiendo y finalmente iniciando una relación. Durante semanas viven una doble vida, una historia de amor escondida detrás de sermones sobre moralidad y pureza. Pero entonces Amelia propone algo que cambia todo. Le dice a Amaro que deje el sacerdocio, que construyan una vida juntos, y la respuesta de Amaro revela quién es realmente. No piensa abandonar la iglesia, no piensa abandonar su posición, no piensa abandonar su futuro.
quiere conservarlo todo, a Amelia, y también el prestigio de ser sacerdote. Aquí entra una idea fascinante de Nietzsche. El filósofo alemán criticó duramente a las instituciones que obligan a las personas a negar su naturaleza, porque los deseos humanos no desaparecen, solo se esconden, y cuando se esconden demasiado tiempo, terminan manifestándose de formas mucho más destructivas. El problema de Amaro no es que tenga deseos, eso es humano. El problema es que quiere disfrutar de esos deseos sin asumir ninguna responsabilidad. Quiere los beneficios, pero no las consecuencias. Quiere parecer moral sin necesariamente serlo. Y esa diferencia es fundamental. Entonces ocurre lo inevitable. Amelia queda embarazada. Y el mundo de Amaro comienza a derrumbarse. Porque ahora ya no se trata de un romance secreto. Ahora existen pruebas, consecuencias, responsabilidades y él entra en pánico. Intenta convencerla de ocultarlo, después de dar al niño en adopción, y finalmente la presiona para abortar. Amelia se encuentra completamente sola, sin apoyo, sin alternativas, sin nadie dispuesto a asumir públicamente la verdad. Finalmente accede, y es llevada a una clínica clandestina, pero algo sale mal. Una hemorragia, una complicación, demasiado tiempo perdido, demasiado miedo acumulado, demasiado silencio, y Amelia muere. Mientras el hombre que decía amarla intenta desesperadamente salvarla, ya es demasiado tarde. Y aquí debemos detenernos nuevamente, porque Amelia no muere únicamente por un procedimiento médico, muere por un sistema, muere por la vergüenza, por el miedo, por la presión social, por la necesidad de esconder aquello que no encaja dentro de las normas. Cuando un tema se convierte en tabú, la gente deja de pedir ayuda, y cuando deja de pedir ayuda comienzan las tragedias. La película no intenta decirnos qué pensar, pero sí nos obliga a mirar las consecuencias humanas que aparecen cuando la moral se convierte en una herramienta de control. Después de la muerte de Amelia, el padre Amaro hace algo todavía más cruel. Le miente a todo el pueblo, afirma que el responsable fue Rubén, y se presenta a sí mismo como alguien que intentó salvarla. Nadie conoce la verdad, nadie sabe quién fue realmente responsable, y mientras todos lloran a Amelia, es el propio Amaro quien oficia la misa de despedida. Quizás por eso esta película sigue siendo tan incómoda, porque no habla únicamente de religión, habla de poder, de corrupción, de hipocresía y de lo que ocurre cuando una institución exige perfección mientras es incapaz de reconocer sus propias contradicciones. Y entonces surge la pregunta más importante de toda la película. ¿Cómo puede alguien decirle a millones de personas cómo deben vivir sus vidas sin siquiera es capaz de enfrentar honestamente las suyas? Si te gustó este análisis, suscríbete porque aquí no solo hablamos de cine, hablamos de las ideas, los dilemas y las preguntas que las historias dejan detrás. ¿Crees que el verdadero villano de la película es Amaro, la iglesia o el sistema que permitió que todo ocurriera? Te leo y nos vemos en el próximo video.